Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra del Señor así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu Espíritu Santo, quien nos guía hacia toda verdad. Gracias porque tú eres un Dios de orden y has dejado establecido en tu palabra el orden que tú quieres que tu iglesia ejerza. Por tanto, pedimos que nos ilumine y nos guíes en Cristo Jesús. Amén y amén. Es muy bonito este versículo 13 porque si nosotros vemos a partir del versículo 8, el apóstol Pablo viene hablando de los requisitos acerca de los diáconos, ¿cierto? Ya habló de los pastores, ahora está hablando de los diáconos. Dice que deben ser de mucho respeto, tener integridad, no deben ser borrachines ni deshonestos con el dinero. Dicen también, dice la palabra, que tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe, ¿cierto? Vivir con una conciencia limpia. También nos dice el versículo 10 que ellos deben ser evaluados antes de ser nombrados, deben ser evaluados cuidadosamente. Y si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos, ¿cierto? Luego habla de la compañía de la esposa del diácono, también de los pastores, van incluidos, que ellas deben ser mujeres de respeto, no deben ser chismosas, no deben dañar el camino de nadie, deben tener dominio propio y deben ser fieles en todo lo que haga. Lo mismo, el diácono debe ser esposo, una sola mujer, y que gobierne bien su casa. Y ahora el versículo 13 nos dice que los que hagan bien el trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán la confianza en la fe en Cristo Jesús. Sabemos que la Biblia es un libro lleno de enseñanzas y sabiduría que nos guía en nuestra vida diaria. Y aquí en este versículo 13, el apóstol Pablo nos habla de la importancia de ejercer bien el diaconado y cómo este puede ser un camino para obtener un grado honroso y confianza en la fe. Y es de mucho cuidado, mis amados hermanos, porque ya el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo que primero debe ser puesto en prueba. Desafortunadamente, al día de hoy, al igual que el pastorado, muchos toman esto a la ligera, pero lo toman a la ligera muchas veces solo sin mirar la Biblia, sin mirar las directrices que da la Biblia, sino simplemente porque X hermano lleva años en la iglesia, o la posición que tiene el hermano en la iglesia, o para que no se me vaya de la congregación, entonces yo lo nombro diácono, pero no hay una preparación, no hay una prueba. ¿Cómo está su hogar? Nunca se ejerce ese ejercicio de mirar cómo está el hogar. Y para comprender todas estas cosas es importante entender qué significa el diaconado en la Biblia. Cómo este debe estar dotado de amor para que ejerza ese trabajo, de compromiso, de responsabilidad. Porque el libro de los Hechos nos enseña que el diaconado es una forma de servir a la comunidad cristiana y hacerse responsable de las necesidades de los miembros más necesitados en la iglesia. Nosotros vemos que en la iglesia primitiva los diáconos eran responsables de asegurarse de que se suplieran las necesidades físicas y materiales de la comunidad, mientras que los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Esto es muy importante porque nos habla de la importancia de ejercer bien el diaconado. Por eso la iglesia debe ser cuidadosa en esto, en la forma de cómo escoge el diácono en la forma como él sirve a los demás. Porque este diácono debe ser una persona que está dispuesta a apoyar a la comunidad en todo momento.
a servir de manera generosa, compasiva, porque el texto dice, para ganar confianza en la fe. Van a ser recompensados con el respeto de los demás y confianza en la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el texto. Por eso el texto nos invita a considerar cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad y cómo podemos ejercer bien el diaconado en nuestras vidas. Recordemos que el diácono debe ser un conocedor de la palabra para que esa palabra haya cabida en su corazón, sea amable, solidario, paciente con todos aquellos que tienen contacto, especialmente aquellos que necesitan ayuda en la iglesia. El diaconado en la Biblia es una forma específica de servir, de mostrar compasión. Y es de esa manera que ellos son probados para que ejerzan y puedan ganar un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Recordemos que como creyentes tenemos la responsabilidad tanto de servir, pero también de escoger a los nuestros. Y muchas veces en nuestra rutina del día a día olvidamos la importancia de servir a los demás. Pero este versículo nos recuerda que ejercer el diaconado no solo es un deber, sino una oportunidad para conectarnos con la comunidad y para reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿por qué no nos preguntamos hoy cómo podemos hacer una pequeña diferencia en la vida de alguien? Un gesto amable, una escucha atenta o simplemente estar ahí para alguien puede ser el primer paso hacia obtener ese grado honroso en la fe y en la comunidad. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.